Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a Un amor erróneo. Escrito por Jess Efrén Báez Cortés. En este es su capítulo 7. Así que quédense a escuchar esta maravillosa historia. La mañana llegó, y para mi horror, los recuerdos de la noche anterior son tan lúcidos que me sorprende el hecho de haber caído inconsciente. Esa bebida. El idiota de Draco había intentado verter a la fuerza alguna especie de preparado especial. Seguramente incluía narcóticos de algún tipo. No bebí mucho, quizás por eso es que puedo recordar todo. Y el efecto tardó tanto en actuar. Y aún así, el daño estaba hecho. Mi cabeza dolía como el demonio mientras me levantaba de la cama. Mango estaba aún dormido. Los primeros pasos fueron temblorosos y con pesadez, pero me permitieron recorrer mi casa, hasta la cocina donde me encontré a la persona que menos quería ver en ese momento. ¡Anon! El humano que me daba la espalda mientras cocinaba algo se giró para verme con una sonrisa típica. Buen día, Trish. Dormiste como un tronco. Estaba atónita. No había reacción alguna de él. ¿Acaso había soñado todo lo que pasó esa noche? ¿Cómo estás? ¿Quieres algo de cereal? Aún aturdida, solo pude sentir mientras me acercaba al comedor tomando asiento en silencio. Anon trajo consigo mi desayuno favorito, un plato de cereal con leche de almendras, el cual vi con intensidad mientras me apresuraba a devorarlo. Mi acompañante se sentó frente a mí. Se había preparado un guiso extraño con algunas verduras y un huevo que no tengo ni idea de dónde sacó. Pero qué poco. Y menos me importaba. Ambos desayunamos, en un silencio agradable. No pude evitar sonreír tiernamente. Esta era una de mis fantasías más anheladas, y ahora la estaba viviendo. Aún así, la comodidad no duró. Trish, creo que debemos hablar de algo. La voz del humano sonaba seria, apartando los restos de su comida para centrar su atención en mí. Sentía que el cereal se me atoraba en la garganta, pero necesitaba afrontar esto, si no por mí, por agradecimiento a Anon. Tú estabas bastante más... ayer... Bien, podrías decir que un gigantesco signo de interrogación había aparecido sobre mí por la cara que tenía. Ah, creo que el tipo del bar te dio algo extraño en esa bebida. Como un rato, que el recuerdo vino de vuelta, haciéndome fruncir el ceño, junto a una punzada en mi cabeza. Espera, es cierto, yo estaba intoxicada ayer. ¿Sabes? No está mal si aún te sientes mal, pero quería saber... ¿Puedo pretender que no recuerdo nada ayer? ¿Puedo pretender que no pasó nada? ¿Recuerdas algo de anoche? ¿Pretender que nada pasó? El pensamiento me atrapó y con una voz casi robótica y algo ronca respondí automáticamente. Yo no recuerdo nada. El rostro de Anon se aligeró, sonriendo ansioso, a la vez que se sobaba la nuca. Sí, supongo que no es nada igualmente. Esa cosa debió afectarte mucho. Mis ojos no podían apartarse de él. ¿Realmente quería pretender que nada había pasado?
Bueno, viendo que te encuentras mejor, será mejor que me vaya. Anon tomó su chaqueta, dispuesto a dejar mi hogar, pero seguía atrapada en la encrucijada entre mi cabeza y mi corazón. ¿Simplemente voy a fingir que la mejor noche en varios años no sucedió? Anon se levantó de su asiento. Eso es lo mejor. Volveremos a nuestra típica dinámica y todo volverá a la normalidad. Se dio la vuelta hacia la puerta. Pero no quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Avanzó hasta la salida. Tenemos que contenernos por Lucy. Abrió la puerta. ¡Al diablo con Lucy! Justo cuando se había girado para despedirse, Anon me encontró de pie en la mesa, por lo que volvió a reingresar a la casa algo preocupado. ¿Todo bien, Trish? Me desplacé desde mi lugar hasta llegar al frente del humano, el cual seguía viéndome con preocupación. Al verlo, de cerca, mis piernas se impulsaron casi tacleándolo. Apenas si pudo contener una pequeña carga, mientras yo me aferraba a su cintura. Trish, ¿qué diablos te...? Nuestros labios volvieron a encontrarse. Tratar de describir lo que sentí en ese instante es nada menos que imposible. Lo más cercano que podría decir es que me encontraba en el mejor sitio del universo, segura, en paz y feliz. Anon no luchó por separarse y me permitió seguir hasta que me sentí dispuesta a soltarlo. Trish, todavía estás intoxicada, ¿verdad? Ni siquiera en presencia de los hechos, Anon estaba dispuesto a dudar de mi lealtad a Lucy, de nuestra amistad o de mi palabra. No me pasa nada, Anon. Su cara preocupada se transformó en una de horror al escucharme. Recuerdo todo de anoche. Recordaré todo de hoy. Esta vez, comenzó a separarse de mí torpemente, dejándome ansiosa, mientras mi corazón se abría, demasiado reprimido durante demasiado tiempo, como para poder parar al despliegue de mis emociones. Te amo. Silencio. Anon abrió y cerró la boca varias veces, pero ningún sonido salió de ella. Finalmente sus ojos se agitaron tratando de armar alguna especie de complejo pensamiento en su cabeza, intentando discernir cómo actuar ante aquel inesperado escenario. Pero solo una frase salió de él. Debo irme. Anon abandonó mi casa, y no pude decir o hacer nada más para impedirlo. Repentinamente, el peso de mis decisiones cayó sobre mí con fuerza. Mis ojos se humedecieron, mientras mi quebradiza voz finalmente murmuró algo a la puerta cerrada frente a mí. No te vayas. Continuamos con el siguiente capítulo. Capítulo 8. El sonido del auto disfraza un poco el silencio a mi alrededor, pero ni mi rostro ni mi postura ayudan a disimular mi preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué? El grito que doy es más dirigido a mí misma. O bueno, en este caso a mí mismo que a Trish. Habían pasado un par de días desde esa confusa noche, tiempo que mi cabeza revoloteaba entre ideas extrañas, dudas que me carcomían y una culpa que me quemaba cada vez que hablaba con Lucy. Trish había dejado caer una bomba sobre mí, confesando su amor, besándome en el momento y yo
¿Y yo? ¿Y él? Simplemente había huido. ¿Debería haber hablado con ella? ¿Debería haber dicho algo? ¿Debería? Muchos debería. Ningún voy a hacer. Nuevamente siento que soy aquel idiota adolescente que era incapaz de comunicarse con otros. ¿Acaso no soy mejor que mi yo de ese entonces? Mis dudas saltan entre Trish y mi propio crecimiento, hasta que me doy cuenta que llevo cerca de 2 minutos detenido frente a un semáforo en verde. Ah, avanzando nuevamente, respiro profundamente tratando de calmarme y diciéndome, narrando mi siguiente movimiento. Necesito ayuda, algún consejo, algo que me diga qué hacer en esta situación. Estaba buscando un consejo de hombres, pero definitivamente no podía contar con mis padres para ello, por lo que la responsabilidad caería sobre mi figura paterna adoptiva, Ripley, el padre de Lucy. ¿Sí? No creo que eso salga bien. A lo largo de los años, Ripley y yo habíamos desarrollado una relación agradable similar a la de un padre y un hijo, pero estaba bastante seguro de que si tuviera que escoger un bando en este malentendido, sin lugar a duda, velaría por los intereses de Lucy más que por los míos. Vamos, es su hija. Luego estaba mi esposa, la principal afectada por este evento, y amiga cercana de Trish. Quizás debo buscar a alguien más antes de hablar con ella. No era que no confiara en ella, pero este era un terreno desconocido y que esperaba nunca tener que recorrer. Me gustaría minimizar los daños lo más posible, por lo que ella estaba descartada. Las opciones se acaban. Tampoco es como que si pudiera contarle esto a cualquiera. Sentía que mi estómago quemaba otra vez cuando mi teléfono comenzó a sonar. Ni siquiera me molesté en revisar el número y simplemente contesté. Hola, chico. ¿Pero qué? ¿Mo? Mo, ¿cómo estás? La verdad no quería hablar en ese preciso momento, pero una idea me vino en mente. Tal vez pueda preguntarle a Mo. Ah. Bien, gracias por preguntar. En realidad, quería saber si podrías venir a mi casa. Hay algunas cosas que quiero hablar contigo. Su tono era serio. Bueno, lo suficiente como para ponerme nervioso. Él sabe. De acuerdo. Voy para allá. Para allá. Para allá. Para allá. No se despidió. Simplemente cortó la llamada, haciéndome recordar la temporada que había pasado trabajando para él. Su tono. No despedirse. Esto es malo. Un escalofrío recorrió mi espalda, gratamente ayudándome a olvidarme del drama en mi vida por un momento, antes de que el peso de la situación se agregara a mis problemas anteriores, solo haciéndome sentir peor. Dando marcha a mi auto hacia uno de los extremos de la ciudad, los vecindarios residenciales poco a poco se transformaron en granjas y luego en bosques, permitiéndome llegar hasta una gran casa acomodada en medio de un claro. No tuve que llamar a la puerta, esta estaba abierta de par en par, invitándome a su interior, donde un tiranosaurio me esperaba sentado en una bella sala de estilo victoriana. Hanon, siéntate, por favor. Ni siquiera pude preguntarle qué sucedía. Solo acepté la orden ocupando un lugar frente a él. Dime, chico, ¿sabes por qué te llamé? El sudor recorría mi frente y la saliva era difícil de tragar. No, señor. A estas alturas ni siquiera podría llamarlo por su nombre, volviendo a los hábitos que había desarrollado al trabajar para él. El tiranosaurio colocó una serie de papeles sobre la mesita frente a ambos, deslizándolos hasta que pude leer su contenido. Eran cuentas.
Mi cara debió delatarme, ya que él reafirmó mis sospechas. Es una cuenta. Sí, ya me di cuenta. Entonces, ¿ahora sabes por qué te hice venir? No tengo idea. Podía ver una vena saltar en la frente de Moe mientras golpeaba. Continuamos con el talón de su pie contra el suelo impaciente. Es la cuenta de los muebles del bar que rompiste con tu pelea, imbécil. Su grito perforó mis tímpanos, dejándome con la sensación de haber estado en las cercanías de un flashback. Pero en ese momento recordé también. Mierda, Moe también tiene dinero ahí. El plan de retiro de Moe había consistido en invertir su dinero en múltiples lugares que le permitían vivir tranquilamente, sin preocuparse. Uno de esos negocios era el bar donde Reed y yo teníamos activos también, por lo que la destrucción de los muebles acarrearía una cuenta que llegaría a oídos de los inversionistas. No puedo evitar soltar un suspiro, aliviado, que simplemente molesto. Esto solo molestó a Moe. Era una persona paciente, siempre que no hubiera dinero involucrado. Tienes agallas para suspirar frente a mí, chico. Moe, escucha. Realmente no planeaba que las cosas sucedieran así. Yo pagaré por los daños, si te parece bien. Su expresión se suavizó lo suficiente como para detectar la curiosidad en él. Vaya, qué generoso por tu parte. Habiendo zanjado ese asunto, ¿te importaría decirme qué pasó? No pude evitar fruncir el ceño, rascándome un poco la nuca. Si te conozco lo suficiente, eres demasiado cobarde como para iniciar una pelea de la nada. Como que así es como me ve ese viejo. Sí, así te veo. Y así es como eres. Ahora apresúrate a decirle a este viejo lo que pasó. Parecía impacientarse a cada momento que pasaba, sin, sin ayudarme en mi mal hábito de murmurar sin percatarme. Mi historia comenzó conmigo saliendo a caminar cuando Lucy visitó a sus familiares. Moe me escuchó atento en silencio. Proseguí hablando de mi encuentro con Trish, con nuestra visita al bar, momento en que la cara de mi anfitrión se había tensado en una forma seria. Mientras la anécdota se desarrollaba hasta llegar a la pelea y nuestra huida, Moe se mantuvo callado y hasta cierto punto pude verlo aliviado al saber el motivo de la destrucción en el local. Se le veía satisfecho, pero no paré de hablar. Sabía que Moe no quería indagar más, pero necesitaba su consejo con urgencia. Así que simplemente seguí hablando de cómo lleva a Trisha a su casa, de cómo curamos nuestras heridas, de cómo nos besamos tan apasionadamente en su cama, y de la mañana siguiente. Ah, y ese otro beso también, sí. Estaba claro que Moe no estaba feliz. Parecía que una amplia gama de emociones pasaba por su cara, hasta que finalmente su atención se centró al 100% en mí. Danon. Su tono era igual, no más serio que antes. ¿Sí? ¿Sabes lo que hiciste? Yo hice... Su último comentario me había ofendido un poco. Trish había sido la que me había besado. Yo solo había tenido la mala suerte de estar en el lugar equivocado. Y quedarme en el lugar equivocado. En el momento equivocado. Sí es, hiciste. Mao prosiguió gritándome, igual de molesto que yo. No entiendo italiano, así que... Mira, chico, ya eres un hombre. Debes aprender a tomar el control de las cosas que pasan en tu vida. No puedes simplemente dejarte llevar y luego culpar a otros por los resultados. Por un momento quise replicar, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Hubo muchas banderas para que decidieras detenerte o alejarte, pero seguiste el juego de esa chica y las cosas terminaron así.
Ahora realmente parecía que era mi culpa. De hecho, comenzaba a creerlo. ¿Qué voy a hacer? Vas a ir directo a tu casa y se lo contarás todo a tu esposa. Ni siquiera me había molestado mi murmullo. Estaba demasiado aturdido como para notarlo. Pero... Lucy... Moe se había levantado de su lugar, mirándome de una forma que nunca había hecho antes. Parecía determinado. ¿O dispuesto a hacer algo dependiendo de mi respuesta? ¿Acaso no la amas? ¿O es que esperas poder seguir viendo a Trish sin que Lucy se entere? Me puse de pie, de un salto con una expresión molesta. ¡Claro que no! ¡Ella es la única! ¿Y no merece la verdad? Era un callejón sin salida. Uno que yo mismo sabía que tendría que enfrentar. Yo... tengo miedo. Mi mirada bajó hasta ver mis pies. Realmente estaba aterrado de la reacción de Lucy. No me importaría que me gritara o se molestara. Lo esperaba incluso. Pero ¿qué haría si decidía dejarme? La sola idea me apuñalaba el corazón inmisericordia. Sentí una mano sobre mi hombro. Al mirar hacia su origen me topé con Moe junto a mí. Ser un hombre es hacer lo correcto. Puedes tener miedo de las consecuencias, chico. Moe miraba ocasionalmente una fotografía de su esposa. Y él, en algún paisaje europeo. No se trata de nosotros, sino de los que amamos. La sonrisa del tiranosaurio era cálida y comprensiva. Lo suficiente como para hacerme entender lo que quería decirme. Ah, gracias, Moe. Mi anfitrión volvió a su lugar, con una actitud más relajada, dejándome un momento para relajarme junto a él, antes de volver a mi hogar. La tarde fue agradable, usando un rato entre la charla para describirle al Velociraptor con él que había peleado en el bar. Moe anotó todo con gran interés mientras hablaba de sacar la basura, con perturbador entusiasmo. El día finalmente llegó a su fin, y yo tuve que enfrentar mi destino. Al llegar a mi hogar, Frank estaba en la cocina, preparando la cena mientras Amber hacía su tarea en una habitación lo suficientemente alejada para no escuchar nuestra conversación. Sus ojos ámbar se toparon con los míos, y de inmediato su expresión se volvió preocupada. ¿No pasa algo? Quizás ese sería el final de todo. Pero debía afrontarlo, como un hombre. Lucy, debemos hablar. Seguimos con el siguiente capítulo, capítulo 9. Decir que ver a Lucy esa noche había sido una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. Era quedarse corto. Nuestra charla la había arrojado al llanto, uno que hacía años no veía en ella. Desesperada, me preguntaba si es que ya no la amaba, si ya no era suficiente para mí. Luego se puso furiosa. Me llamó tantas cosas diferentes que apuñalaron mi alma con rabia y misericordia. Corrió a nuestra habitación y comenzó a empacar una de las maletas. Momento en que tuve que intervenir. No había hecho más que hablar. Solo hablé y hablé. Mientras ella recogía sus cosas.
En algún momento simplemente ambos quedamos inmóviles, callados, perdidos. ¿La amas? La pregunta de Lucy me sorprendió, pero para mi suerte, esto es fácil de contestar. No. Al girarse el maquillaje de sus ojos se había derramado por sus mejillas, que se agitaban ligeramente tratando de contener sus sollozos. Las lágrimas seguían bajando por su cara y parecía temblar con la más ligera de las brisas. Nuestros ojos se encontraron, y la esperanza brotó en mí, pues su mirada resguardaba un atisbo de esperanza. Lucy tenía la esperanza de que yo la siguiera amando. Esto aún no terminaba. ¿Y a mí? Mis pies se acercaron a ella. Pese a que Lucy permaneció quieta, como un ciervo asustado frente a los faros de un auto, era como transportarse en el tiempo, a la azotea del instituto o su habitación. Tomé su mano con suavidad. Ella trató de resistirse un poco, pero era claro que ambos anhelábamos el tacto del otro. Cuando la acurruqué en mi pecho, sus brazos se envolvieron en mi espalda con una fuerza que hacía mucho que no veía de ella. Lucy, eres el amor de mi vida. Siempre te amaré. Su rostro se escondía en los pliegues de mi ropa. Podía sentirla llorando. Aún. Pero la paz era tangible entre ambos. Las cosas no se calmaron enseguida. Fue una larga noche en la que ambos tuvimos que discutir abierta y honestamente sobre nuestro matrimonio. Pero finalmente la mañana trajo la quietud. Y de alguna manera sentía que ambos estábamos más unidos que nunca. Quizás por ello aún sigo preguntándome, ¿qué demonios hacemos aquí? Mi auto se agitaba tratando de ganar el paso de algunos de los vehículos en el vecindario mientras Lucy lo aceleraba de forma descuidada. Tras dejar a Amber con sus abuelos por la mañana, Lucy había decidido que visitaríamos a Trish para aclarar las cosas. ¡Es una pésima idea! Y bueno, también es una pésima conducción. Qué bueno que no pedí tu opinión. Maldita sea. Necesito un terapeuta o algo para dejar de pensar en voz alta. Antes de que pudiera asimilar que mi esposa comenzaba a adoptar la dinámica de su madre conmigo, la casa de Trish apareció frente a nosotros. ¡Oh, qué maravilla! Lucy, sabes que no deberías hacer esto, ¿verdad? Apagando el auto, Lucy me dedicó una sonrisa tranquilizadora. Anon, relájate. No planeo hacer nada extremo. Solo quiero hacer unas preguntas. Su tono era suave y genuinamente se veía nerviosa. Tal vez esto era más difícil para ella de lo que yo creía. Ambos salimos del auto hasta la casa de Trish, donde tras tocar el timbre un par de veces y golpear... Bueno, pienso que eso sobraba. Nada pasó. Lucy la llamó al igual que yo. Ninguno con éxito. Para ese momento habíamos recurrido a la llave de reserva que Trish le había dado a Lucy, una medida de seguridad en caso de emergencias. El interior estaba oscuro. Habían cerrado todas las entradas de luz con cortinas y sábanas bien apuntaladas para evitar que el más mínimo rayo de sol ingresara. El lugar estaba patas arriba, por decirlo de alguna forma, como si un tornado hubiera pasado por ahí.
Muebles rasgados, platos rotos, decoraciones y ropa regada por todos lados. Un completo desastre. Anon. Lo sé, lo sé, lo sé. Quédate afuera. Nuestras alarmas sonaban con fuerza. Quizás alguien había entrado a robar. Inmediatamente el rostro del velociraptor rojo del bar apareció por mi mente, por lo que ingresé al domicilio dejando a Lucy afuera. Entre más me adentraba al sitio, más era evidente que quien hubiera hecho eso no buscaba nada en particular, solo quería destruir tanto como pudiera. Una luz debajo de una de las puertas me advirtió de alguien en su interior. Acercándome para investigar, llamé con cuidado. Trish, ¿estás ahí? No hubo respuesta, solo el sonido distante de un débil chapoteo. Trish, ¿estás bien? Apenas si podía escuchar nada desde el interior, pero era claro que había alguien moviéndose con dificultad en la bañera. Trish, voy a entrar. A mi advertencia, apenas sido un momento para que el ocupante se preparara, pero al abrir la puerta, el shock casi hizo que gritara. Trish estaba dentro de su bañera. El agua le llegaba al cuello y ésta se teñía de un vistoso color rojo. En una de las orillas del lavado un cuchillo de cocina guardaba con el filo pintado, igual al agua. Ella apenas se movía. Sus ojos cansados y pálidos, su pálido rostro apenas si buscaron mi presencia al ingresar al baño. Anon. Casi era un susurro débil, que se perdía entre los pequeños chapoteos de sus manos, que intentaban inútilmente estirarse en mi dirección. Salté hacia ella para sacarla del agua. Su cuerpo desnudo estaba manchado con el agua carmesí y sus muñecas escurrían. Perdón. Silencio. Trish quería decir algo, pero estaba demasiado débil para hacerlo. Envolviéndola con una de las toallas y tratando de parar el sangrado, con alguna de la ropa que había en las cercanías, la llevé en mis brazos hasta el auto. Lucy nos vio horrorizada. Su boca se abría y cerraba tratando de decir algo, pero fue interrumpida por un grito proveniente de mí. ¡Abre la puerta! Reaccionando, Lucy se apresuró a cumplir mi instrucción, permitiéndome dejar a Trish en el asiento trasero acompañada por mi esposa, quien vigilaba sus heridas en búsqueda de impedir que terminara de... Salimos disparados hasta el hospital, sin importarnos los reglamentos de tránsito, llegando en un sorprendentemente corto tiempo a lo que parecía inicialmente. Todo el camino Lucy trató de hablar con Trish, preguntándole por qué había hecho algo tan estúpido y otras cosas menos importantes, a lo que la Triceratops, a lo que Trish solo había atinado a responder un suave perdóname. Cuando ingresamos al área de urgencias, solo podía gritar por un médico cargando a Trish con desesperación. Un grupo de enfermeras y un doctor finalmente recibieron a nuestra amiga, desapareciendo en las entrañas del edificio mientras gritaban por instrumental médico que desconocía. La calma volvió a reinar, pero ahora era como estar soñando. Como vivir una pesadilla irreal, de la que esperas despertar en cualquier momento. Lucy estaba junto a mí. Sus manos apretaron abrazándose a sí misma antes de llevarlas hasta sus alas, donde comenzó a tirar de algunas plumas sueltas que se resistían a ser arrancadas. Sentía que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor, pero debía ser fuerte. Por mi familia,
Tomé las manos de Lucy y la traje hasta mí, donde compartimos un abrazo que terminó en un llanto desgarrador por parte de mi esposa. Nos quedamos ahí, en el pasillo, simplemente abrazados, simplemente destrozados. Seguimos con el siguiente capítulo, capítulo 10. Han pasado 2 días desde el incidente con Trish. Anon, Reed, Rosa y yo nos turnamos para hacer guardia en el hospital, mientras los otros descansan y se ocupan de sus pendientes. A- Avisar de la hospitalización de Trish a su trabajo, amigos y familiares había sido una tarea exageradamente agotadora, pues habíamos ocultado deliberadamente la causa de la misma. Ella está delicada, pero está bien. No te preocupes, solo estábamos avisando. Nos darán más información más adelante. Todo este tiempo, mis padres me hicieron el favor de encargarse de Amber, que aunque me apena, debo decir que lo agradezco enormemente. Las noches se hicieron bastante silenciosas mientras estábamos vigilando el estado de Trish. Aunque no podíamos verla, el simple hecho de estar ahí para ella debía significar algo, ¿no? Recordando la noche en que Anon me había contado de todo. No fue mi mejor momento. Mi corazón se sentía herido profundamente. Pensaba que estaba contándome eso porque planeaba dejarme. Antes de pensarlo. O sea, tienes una hija y una esposa preocupadas y andas... Detenidamente reaccioné. En pánico lo insulté y agredí de formas que ni siquiera me creí capaz. Pero él no se fue. Solo siguió hablando. No estoy segura de que yo podría quedarme con él si me hubiera hablado como yo lo hice. Pero me reconfortó. Me comprendió y tranquilizó. Ese tonto Skinny. Cuando terminamos de hablar, la culpa me invadió como un rayo partiendo un árbol en medio de la nada. Ver su actitud amable, como no solo se preocupaba por mí, sino por la relación con Trish. Y cómo parece rehusarse a moverse del hospital mientras mi amiga está delicada. Estoy celosa. Este incidente me mostró múltiples caras de mí misma que desconocía. Muchas de ellas no son agradables, incluyendo la inseguridad que surge cada vez que una enfermera se acerca para actualizarnos sobre el estado de Trish, y Anon salta al frente más rápido que cualquiera de nosotros. Si yo estuviera en esta misma situación, ¿él haría lo mismo por mí? Un burbujeante elixir de celos, rencor, culpa, preocupación y tristeza se mezclan a fuego lento en mi alma, mientras me mantengo tranquila en mi asiento. Quizás Anon notó mi estado de ánimo, pues me pidió que fuera a descansar antes de hablar con Rosa, sobre quién iría a arreglar el departamento de Trish. Ni siquiera me lo pensé 2 veces, yo me encargaría de eso sin aceptar excusas de nadie. Fue una discusión tranquila, en la que no cedí ante ninguna de las propuestas de mis amigos, quienes finalmente me permitieron emprender mi camino hasta la casa de la Triceratops. Era un desastre. No había entrado a la casa de Trish cuando la encontramos, pero Anon me había contado un poco de su estado antes de permitirme venir. Aunque claro, es mucho peor verlo que oírlo.
No podía creer el estado mental de Trish para destruir su casa de esta manera. Incluso algunas partes de la pared carecían de la cubierta arrancada con desesperación y odio. A cada paso los escombros crujían bajo sus pies, pero el sonido de un quejido me alertó enseguida. Una pequeña y peluda figura emergió desde debajo de uno de los muebles. Era Mango. Sonreí, viendo a la criatura mirarme desconfiada. Si había estado aquí desde el momento en que llevamos a su ama al hospital, significaba que tenía por lo menos 2 días sin comer. Inspeccionando el refrigerador, pude sacar una manzana, la cual ofrecía a la oruga, quien ni siquiera lo pensó 2 veces antes de acercarse para devorar la fruta. Supongo que tendrás que acompañarme mientras recojo un poco el lugar. No hubo protesta alguna. Estaba demasiado concentrado devorando su alimento. Pasé las siguientes horas sacando las bolsas de basura a un contenedor cercano, moviendo los muebles a su lugar, lavando los trastes y otras tareas sencillas que pudiera hacer rápidamente. Ahora el sitio se veía menos como una zona de guerra y más como un desastre, desastre natural. Mi jornada se vio interrumpida por la llegada de una camioneta de vistosos colores que reconocí a simple vista. ¿Rosa? En efecto, mi amiga había llegado al lugar con una expresión complicada. Lucy. Ah, me congelé. Afortunadamente sus palabras fueron más reconfortantes de lo que esperaba. Tranquila, Trish está despierta. Anon quiere que vayas al hospital para que ambos puedan hablar con ella. Sentía que un peso se me retiraba de los hombros. Aunque el nudo en mi estómago siguió presente. Agradecí a Rosa, salí directa al hospital, dejando a la mascota de Trisha al cuidado de la chica latina. Mientras aguardaba, pedí a Rosa ir por... Pedí a Rosa ir por Lucy hasta la casa de Trish. Seguramente ella también querría ver a su amiga, aunque claro, aún seguía preocupado por cómo reaccionaría Lucy al estar frente a la Triceratops. Un poco más de una hora pasó y finalmente mi esposa apareció entre los pasillos del hospital. Ni siquiera se molestó en saludar. ¿Dónde está? Su tono era impaciente y su postura tensa. Las plumas de sus alas se esponjaban ligeramente, a la vez que parecía temblar, lo que no me ayudó a relajar mis temores. Aún está en cuidados intensivos. Cuando nos lo permitan entraremos a verla. Mi respuesta hizo que Lucy se dejara caer en una silla colocadas a la vista. Se veía agotada, aunque desconocía si era por el trabajo de limpieza que había estado haciendo o por su estado mental. Sentándome a su lado, mi mano buscó la suya, pero ella la retiró de inmediato hasta su pecho. No debiste decírmelo. La repentina declaración de Lucy me dejó confundido. Tienes derecho a ver a tu amiga. Lucy apretó un poco más sus manos. Sus ojos estaban cubiertos por su cabello y miraba en otra dirección, pero por su tono se la notaba afligida. Habló del beso. ¿Qué? No debiste decírmelo. Estaba tan fuera de lugar que ni siquiera entendía lo que Lucy quería decir. ¿Quieres decir que debí ocultártelo? Ella solo asintió en silencio. ¿Hablas en serio? Esta vez no hubo respuesta alguna, lo cual comenzaba a molestarme un poco. ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Que debía mantener el hecho de que otra mujer me besó a las espaldas de mi esposa como un secreto? Lucy seguía apretando sus manos cada vez con más fuerza,
pero sin llegar a responder a mis preguntas. Pues no pienso hacer eso. Esta vez mi esposa se giró para verme directamente a los ojos. Su mirada vidriosa, al borde del llanto, era de tristeza y molestia. Si no me lo hubieras dicho, si te hubieras quedado con ella, tal vez no. Estaba furioso. Realmente estaba planteándose que yo debía dejarla por Trish. No puedo hacer eso. Su mirada dolorida se cerró recordando algo antes de proseguir. Desde que te fuiste, pasé 3 años enseñando como maestra de música. Ser maestra no solo te pone en contacto con los estudiantes, sino también con sus familias. Lucy jugueteaba con su collar con insistencia, tratando de aminorar el sentimiento amargo en sus palabras. Pasé años viendo familias destruirse por descuidos, tanto de padres como de madres que pensaban que podían tener todo, a sus parejas y a sus amantes. La cabeza de Lucy vacilaba entre mirarme o a su collar, decidiendo finalmente centrarse en el fondo del pasillo, lo más alejado a mí. Al principio pensaban que eran unos egoístas, unos tontos que no se comprometían con sus parejas, pero ¿y si no había otra opción? Entre más oía, más amargura podía sentir tanto en mi acompañante como en mí. Si sus parejas no se enteraran, tal vez todos pudieran vivir felices, sin problemas. Lucy trataba de aferrarse a una posibilidad inexistente. Quería sentir que la culpa de todo era suya, al igual que cuando se hacía llamar Fang. Lucy se dejaba de lado por sus amigos. Eso no es posible. No lo sabes. Si lo hubieras intentado, tal vez... Aún luchando por alcanzarla, finalmente nuestras manos se entrelazaron. Seguía cubriendo sus ojos con su cabello, rehusándose a mirarme a los ojos. ¿Eso es lo que realmente quieres? No podía concebirlo. No podía creer que Lucy estuviera dispuesta a soltarme. A nuestra familia, con tal de salvar a su amiga. Esperaba que esto fuera una broma. Que reaccionaría. Sabía que la conocía demasiado bien como para tomar en serio esa declaración. Y así fue. Al levantar su cabeza y nuestros ojos encontrarse, solo pude distinguir algo bajo la gruesa capa de lágrimas que borraba su maquillaje. Y expresión en una mueca de dolor contenido. Estaba herida, acicalándose emocionalmente, por decirlo de alguna forma. No quiero eso. No quiero que me dejes. No quiero que nuestra familia se rompa. No quiero compartirte con nadie. Pero... ¿qué otra cosa puedo hacer por Trish? No lo soporté. No lo soporté más. Y me lancé a abrazarla.
Ambos nos aferramos al otro en un reconfortante silencio, solo roto de vez en cuando por los hipos y quejidos sutiles de Lucy, que se presionaba contra mi pecho buscando seguridad. Esa es mi chica. No pude evitar pensar alegre que Lucy no estaba renunciando a mí por su falta de afecto, sino por su cariño y aprecio a su amiga. Tranquila, preciosa. La ayudaremos, pero de otra manera. Podía sentir a la Teroda sentir aún pegada en mí, por lo que la dejé reposar en mis brazos. Seguimos así, un buen rato, hasta que Lucy se calmó. Momento en el que finalmente un doctor de aspecto sombrío que avanzaba recargado en un bastón se acercó a nosotros para hablar. Trish. Trish había salido de esta por los pelos. De hecho, ya se había considerado usar algunos de sus órganos para donantes. Su recuperación fue nada menos que algo inesperado y casi milagroso. Pero a fin de cuentas, eso nos alegró muchísimo. La charla estaba repleta de tecnicismos que a duras penas podía entender y se notaba que el doctor los usaba intencionalmente, a fin de confundirnos irónicamente para su diversión. Aún así, Luz y yo escuchamos atentos y en silencio a cada palabra. Cuando el médico terminó, una sola pregunta fue hecha por mi esposa. ¿Podemos verla? El doctor asintió un poco molesto ante la falta de reacciones a su elocuente y arcaico discurso sobre el estado de nuestra amiga, prosiguiendo a la vez que hojeaba una tabla con papeles. Que si pueden ver a la señorita Lechuga. Pero debo advertirles que está bastante débil tras el tratamiento. Y por recomendación general traten de no causarle perturbaciones o estrés innecesarios. Su salud sigue siendo algo delicada. Lucy cayó de inmediato, mirando el suelo con cierta expresión que me preocupaba, por lo que tomé la delantera en la conversación. De acuerdo, doctor. Dándole instrucciones a una enfermera, esta nos escoltó hasta el cuarto donde Trish se encontraba. Pese a no tener idea de equipo médico ni de sus procedimientos, sabía que por la cantidad de aparatos a los que la Triceratops estaba conectada, seguramente había sido una bala esquivada por muy poco. Lucy ingresó al cuarto de su amiga, seguida por mí, y simplemente se paró junto a la cama observando a Trish, quien le devolvía una mirada ojerosa y agotada con un aire de melancolía. Luego sus ojos se desviaron hasta buscar los míos, ofreciéndome una sonrisa suave. Le dijiste. Su voz era un poco ronca. Seguramente su boca estaba muy seca, y hablaba en un tono casi similar a un susurro. ¿Esperabas que mi esposo me lo ocultara? Trish volvió a clavar sus ojos en su amiga, casi implorando piedad. ¿Desde cuándo? Y así es como terminan los capítulos 7, 8, 9 y 10 de Un amor erróneo. Lo que tengo que decir, están muy bien construidos los escenarios. Hay algunas veces que se pierden en la ortografía, pues un poco disociada de los capítulos. Es muy ameno leerlo, de hecho, se vuelve muy fácil ya que los párrafos están bien repartidos. Y pues nada, quisiera saber aún más de qué sucede con esta Trish, ¿no? Pero ustedes qué piensan? Déjenmelo allí en los comentarios para saber qué opinan. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer esto posible.
Muchas gracias a los Patreons por hacer todo esto posible y muchas gracias a los suscriptores de Twitch por estar aquí y hacer todo esto posible. Y a ti, muchas gracias por escuchar. Y no ocultes nada, güey, igual se nota.